Bueno, si les parece, vamos Ahí arrancando. está. Buenos días. Sí, cum- Buenísimo. cumplir el horario nos hace bien a todos. Bueno, bienvenidos entonces, compañeros, compañeras, amigas, amigos, a este evento, eh, a este panel ambiental que es continuidad del foro, ¿no es cierto?, que tuvimos el 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, y que es continuidad además de ya un año de trabajo comprometiendo nuestra acción con el medio ambiente y que tuvimos ese hito tan especial en diciembre, ¿no es cierto?, de la lucha por el agua, por la defensa de la 7722. Y bueno, continuando con la temática, digamos, entonces este panel Agua, Salud, Turismo, Ciencia o Megaminería nos está planteando justamente esa disyuntiva compleja, digamos, este, para la provincia y en particular en este panel de hoy, algo que muchos que advirtieron que la foto que poníamos en el flyer era de Malargüe, nos preguntaban, ¿y se va a tratar el tema del consenso social a la megaminería en Malargüe, digamos? Bueno, es uno de los temas que nos están planteando los interesados, digamos, en el panel. Y bueno, vamos seguramente a pasar por allí y vamos a pasar por otros temas este, que nos competen a todos, que son muy actuales, calientes y complejos. Y bueno, y para ello entonces, para este panel, contamos entonces con la senadora Andrea Blandini, eh, que nos va a hablar en primer término, ¿no es cierto? Y después también entonces con el profesor Carlos Benedetto, presidente de la FADE, Federación Argentina de Espeleología, que además nos va a transmitir una primicia, tengo entendido, respecto de la reactivación de la escuela de espeleología, pero bueno, no quiero espolear, digamos, lo dejamos al Carlos para que nos lo comunique. Pero bueno, entonces, ¿te parece, André? Te quisiera dar la palabra. Si te parece, podemos entrar en tema, entonces ya. Perfecto, buenos días a todos y a todas. Ciertamente Hugo dijo que esto que fue la 7722 y que no me voy a cansar de decirlo, no fue un programa de la cabeza de la senadora Andrea Blandini, ni por casualidad. Marcó un antes y después, por lo menos en la provincia de Mendoza y a los políticos de la provincia de Mendoza. A partir de ahí creo que los mendocinos empezamos a vivir la pandemia. Todas las enfermedades tienen como una incubación, su sintomatología, su desarrollo y su final. Bueno, empezábamos con esa sintomatología. Yo escuchaba ayer a una compañera a la que aprecio mucho y que aparte nos unió rápidamente la energía por el bien común, que es la compañera presidenta del Partido Nacional Verde, Silvia Vázquez, y dijo algo que aún más me cacheteó cuando dice: esto lo venimos viviendo hace ya más de 30 años. Y sí, es así. El ser humano aún no termina de darse cuenta que el responsable es él de esto que estamos viviendo, que hubieron momentos aún más fuertes de creernos los dueños del universo, y resulta que lo que no vemos nos está extinguiendo. Yo podría decir muchas cosas teóricas y la verdad es que no sumaría más que algún tipo de párrafo en el mundo. Y sí me gustaría decirles a todos y a todas los que estamos aquí que tenemos una gran responsabilidad,
que tiene que ver con nuestra vida, simplemente con nuestra vida. Leía los portales periodísticos del día de hoy y un científico anda diciendo por ahí algo que por lo menos a mí me cuesta mucho procesar, y es que estamos en riesgo de extinción. No es un chiste lo que está pasando. Nosotros no podemos permitirle nunca más a un político decir que la política es una foto. La política son las acciones que convalidamos con nuestro sí o con nuestro no, no con el no sé, la vida de los seres que nos rodean durante muchos años. Yo lo dije en el discurso cuando lo viví como una inspiración. Yo lo puedo decir ahora, no lo puedo decir en el momento en que lo hice, porque Andrea Blandini es una persona simple que le gusta comprarse ropa, pasear, comer con su familia, tomar una copa de vino. Digo, esa Andrea que se sentó ese día sufrió algo que algunos seres humanos tenemos, que es una inspiración que decía, esto no se puede hacer. Y no se puede hacer simplemente porque mis consecuencias se iban a ver dentro de aproximadamente 30 años, cuando mi cuerpo ya estuviera en estado no deseable. Entonces, decirles claramente que estamos con una responsabilidad muy grande, porque hay un sector que no lo ve, que todavía no lo ve. Yo ayer fui en el ascensor con una persona que estuvo muy complicada con la enfermedad y no ha visto nada. No ha visto nada porque su soberbia está intacta. Y es joven y tiene mucho tiempo para vivir todavía. En convivencia con algunos jóvenes que yo estoy viendo en esta reunión, que les pueden complicar los próximos 50 años porque toman decisiones. Lo peor que podemos decir es que la política no toma decisiones. La política toma decisiones a largo plazo. Nosotros todavía estamos con decisiones del año 58. Y eso tiene que ver con la lucha antigranizo de esta provincia. Con resoluciones del año 58. Cuando las viejas decían, mija, rompen las tormentas y nos dejan los vientos, pero no llueve. Y yo decía, qué viejas ignorantes, si van a romper la producción, la piedra va a romper la producción. Y ayer volví a sentirme tan mal por las decisiones políticas, porque las bengalas que usamos rompen las tormentas y no hacen llover. Y hay bengalas que rompen las tormentas y hacen llover. Entonces vos decís, la pucha. Y esa resolución es del año 58. Entonces el que diga que la política no es una foto y no hace nada, yo le voy a decir que la política le complica la vida al ser humano o no, porque Evita fue la mujer que permitió que las mujeres argentinas tuvieran protagonismo en la política, que tuvieran jubilación, que tuvieran asignación universal, porque no fue un invento de Cristina la asignación universal. Evita ya decía que la mujer, para poder criar a sus hijos y sostener su familia, que era un trabajo y que debía ser remunerado. Lo dijo en términos de los años 30, 40, pero lo dijo. Entonces, eso es transformar para bien y otra vez es transformar para mal. Y lo hace la política, porque la política es inherente al ser humano. No podemos vivir sin política. No podemos vivir sin relaciones. Y esa es la política. El arte de las relaciones. Pueden ser malas o pueden ser buenas. Nunca, jamás
son neutras. Jamás son neutras. Siempre tienen consecuencias. El trabajo que estamos haciendo ahora, todos los que nos vamos sumando a esto del renacer, es juntar las partes de un gran rompecabezas que le permita a la provincia de Mendoza. Yo lo decía en mis redes, y vuelvo a invitarlos porque hablo a través de ellas, es buscar en cada uno de sus actores qué provincia queremos, qué política queremos que nos conduzca, qué deseos, qué sueños tenemos los mendocinos y las mendocinas. Carlos viene a formar parte de ese rompecabezas y cada uno de los que estamos acá formamos parte de ese rompecabezas. Hay rompecabezas que tienen piezas que parecen cielos, pedazos de tierra, y uno diría, bueno, pero yo con el rompecabezas así armado, aunque le falten un par de piezas, sé que es, qué sé yo, un castillo. Pero en este rompecabezas hacen falta todas las piezas. Y lo que nos está pasando en la provincia de Mendoza es que nos faltan todavía muchas piezas. Hay un intendente en el sur de esta provincia que dice que Malargüe quiere minería, que no puede vivir si no tiene minería, que es un pueblo minero. Yo no lo niego. Lo que puedo decir, que él también es parte del rompecabezas, que hay una parte de ese rompecabezas que dice, este tipo de minería no la queremos en nuestro departamento. Como yo tuve experiencia en construcción, sé lo que es construir. Es muy difícil levantar una casa, una pieza, un baño, y mucho más difícil cuando lo hago con todos los materiales necesarios para que esa construcción dure por mucho tiempo. Porque la puedo hacer de Durlock, pero seguramente va a durar menos tiempo. Por ejemplo, ¿no? Usando los ejemplos concretos. También podemos observar construcciones en la Argentina del plan quinquenal que están intactas, entre esas la Casa de Gobierno de esta provincia, o muchos de los hospitales y muchas de las escuelas que tiene rurales esta provincia. Y tiene que ver con que hicimos el camino más largo de la Caperucita. Es más largo, es más difícil. Tiene muchos más precipicios, subidas, bajadas, entradas, salidas, pero no se cae. O como el cuento de los 3 chanchitos, la casa de material no se cae. ¿Qué quiero decir con esto con la minería? ¿Podemos hacer minería? ¿Quién dice que no? Ahora hagámosla como corresponde, con las manos, sacando pedacito por pedacito, y ahí nos vamos a dar cuenta que contaminamos menos, que es menos dañina. O capaz que en este mundo, porque ayer también reflexionaba, digo, yo siempre les enseñé a mis alumnos el antes y el después de Cristo, para que entendieran que había un poder que un día se ordenó y dijo antes y después de Cristo, nos guste a nosotros o no nos guste, y le pusieron Cristo, antes y después de Cristo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Estamos en un amanecer nuevo, y seguramente va a ser antes y después del 2020. Realmente va a ser antes y después del 2020. Fijémonos en qué 2020 nos queremos quedar. Yo me quiero quedar en un 2020 que cuide el medio ambiente, que cuide la vida, que cuide las relaciones, que no centre su vida en el poder, en la plata, en lo que no nos podemos llevar. Yo quiero un 2020, un después del 2020 mucho mejor que el antes del 2020.
Para no extenderme demasiado, contarles que, bueno, les voy a presentar un poco esta pieza del rompecabezas que viene a hablarnos de muchas cosas que desconocemos y que son necesarias para este después del 2020, para poder reconstruir el departamento de Malargüe, para poder darle viabilidad y futuro a ese pueblo, y que seguramente si ese pueblo que dicen estar con la minería, quiere minería, lo van a tener que hacer bajo la supervisión de muchos de los que dicen mega minería no se puede hacer, no la queremos, no es nuestro deseo y preferiríamos otras cosas. Por eso yo, muy rápidamente, tiene un currículum bastante largo y muy formado. Les voy a decir que Carlos Benedetto ha realizado estudios de periodismo en el Instituto de Grafotécnico, ha hecho una licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ha hecho estudios de museología en el Instituto de Formación Docente de La Plata, ha sido fundador de la Biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime de Navares en Malargüe, cofundador de la Biblioteca de Espeleología Eduardo Martel de Mendoza, Malargüe, cofundador de la Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Malargüe, y esto me suena mucho, digo, es un derecho humano hoy vivir en un ambiente sano. Lo está pidiendo la ONU. Tenemos derecho a un medio ambiente sano. Yo no quiero ver más personas que, como en Chile, que se resignen a jubilarse a los 50 años con cáncer de piel y diciendo, qué bueno, mi hijo tiene asegurada su carrera universitaria por haber yo hipotecado mi vida, no mis cosas, mi vida. Me lo dijeron en un ascensor en Iquique, lugar de megaminería por excelencia, donde hay sectores en Iquique donde han sacado material radioactivo y que tiene pegado stickers que dicen no pisar porque hay radioactividad. Y hoy está a cielo abierto. No es mentira. Lo he visto yo misma. Coactor del proyecto Programa Provincial de Espeleología en un plan ambiental. Digo, Carlos no puede estar afuera de la discusión de la minería en Malargüe si eso es lo que quiere el pueblo de Malargüe. Y la democracia se va a seguir llamando democracia, y solo para cerrar, si no se llamará de otra manera. Y tendremos los seres humanos que buscar la manera de nombrarlo, si hacen lo que los pueblos piden que se haga. Y los pueblos no piden más que ser felices, incluidos los mismos políticos. Entonces, Carlos, te damos lugar a tus expresiones, y en ese sentido, y con mucho cariño, los abrazo a todos los que se animan a hablar con estas personas que hemos decidido vivir un 2020, un después del 2020, mucho mejor que un antes del 2020. Bueno, gracias, Andrea. Se te fue la mano con los elogios, no me gustan tanto, porque después eh, ponen la vara muy alta y si no llego a esa altura, te pegan de todos lados. Vos sabés que el que me enseñó a hacer espeleología hace 40 años, ya tenía su experiencia, ya falleció el hombre. Y él siempre decía, yo no soy espeleólogo, soy aprendiz. Aprendiz de espeleólogo. Y cuando vos ves cómo se hacen las cosas en el resto del mundo, te das cuenta de que sí, somos aprendices. Aquí hay, bueno, nosotros nos circunscribimos, te voy a corregir algo.
nos circunscribimos a Malargüe en esta introducción. Pero aquí también está, por ejemplo, Yair Berenstein, que dice, Yair entre paréntesis Fade, que él es un espeleólogo de Buenos Aires, que también es directivo de la Federación de Espeleología, que tiene sede legal en Malargüe. Bueno, está la intensa Natalie Flores, que ahí está, es una reciente incorporación que tiene la FADE, y que es de Malargüe, y bueno, que fue la que tiró la piedra del escándalo para que se armara esto. Que te digo que para una reunión de las que convocamos nosotros, somos una verdadera multitud. Está Paz Pires. Paz Pires es una ambientalista neuquina, es de Neuquén. O sea que estos que estamos haciendo hoy, y con el Facebook más todavía, y con el YouTube más todavía, cuando esté la grabación, va a llegar a gente de todo el país. Vos hablabas, Andrea, de las políticas públicas, de la política, de la importancia de la política. Y a veces en el mundo de la ciencia, en el mundo de la ciencia, la palabra política es mala palabra. Y mala palabra porque los científicos, hay una corriente de la ciencia que se dice pura, incontaminada por la política, dando por entendido que toda la política es contaminante. Y no toda la política es contaminante. No es lo mismo la política de salud pública del doctor Ramón Carrillo, que fiel a sus ideales era peronista, renunció al gobierno de Perón en el año 54, al año siguiente a Perón lo derrocaron, y ese hombre promovió hasta el hartazgo la salud pública, la salud como derecho humano, y no como una mercancía exclusiva para los ricos. Eso era hacer política, más allá de que él estuviera en desacuerdo con algunas cuestiones partidarias del partido que le había facilitado esto, que es un derecho, ¿no? También hicieron política los del gobierno de facto, que vino a posteriori, que como las sábanas de los hospitales llevaban la inscripción Fundación Eva Perón, las quemaron, y quemaron los pulmotores que había comprado Carrillo, porque eran pulmotores peronistas. Después vino un rebrote de la pandemia de poliomielitis y hubo que volver a comprar pulmotores. Todas esas son políticas, buenas, malas, pero son políticas. Así que no le tenemos que tener miedo a la palabra política, y mucho menos cuando vos misma decías al principio que estabas en conversaciones con el Partido Nacional Verde, que es otro partido. Y en este momento tenemos que pensar en términos de políticas que vayan más allá de los partidos, porque hablamos de derechos humanos, la política como un instrumento para la promoción de los derechos humanos, y los derechos humanos son para todos, no importa que seas radical, peronista, socialista, todos. En ese sentido, reivindico ese pluralismo, ¿no? Que entre paréntesis también por ahí veo a un amigo y compañero de Diálogo Plural, que le agradezco la presencia, Oscar. Y bueno, quiero corregirte también que no terminé mi licenciatura en Historia. Era un muy mal alumno. Pero mal alumno porque dejé la carrera en el año 79, en donde no se enseñaba la historia que yo quería aprender. Estaban los militares y demás. Así que como era tan mal alumno, me dediqué a la espeleología. Y entonces empezamos, por fuerza, tenemos que derivar en otras cuestiones los que trabajamos en espeleología. Y este es un debate que venimos teniendo desde el año 2008 en la Federación. Y es que la espeleología tiene que ser ambiental
o no es espeleología. Y la espeleología de los exploradores de cuevas que van como los sandinistas, en lugar de trepar hacia arriba, trepan hacia abajo, en lugar de usar soga dinámica, usan soga estática. Hay una espeleología científica que no está desarrollada en el país y que nosotros buscamos desarrollar. Pero además no podemos desligar a la espeleología del resto de los activos ambientales, como lo llamaríamos ahora, ¿no? Una cueva es un activo ambiental y una cueva se forma gracias al agua. Y gracias al agua es que en las cuevas se desarrollan ecosistemas que son absolutamente endémicos y en donde hay fauna endémica de cuevas. Y entonces todo lo que pase con el agua, eso después lo vamos a explicar más adelante, ahí tenemos programado un curso que va a ser gratuito, ya después les pongo la circular. Todo esto tiene que ver con el agua, por eso en determinado momento empezamos a preocuparnos por el agua y las actividades que consumen demasiado agua o que contaminan el agua. Y es así que en el año 2017, primero en el año 2007 llamamos a una reunión de la ANPAP en Malargüe, y bueno, eso generó de parte de la clase dirigente malargüina, los dos partidos políticos, lamentablemente, generó una perturbación, porque de estos temas no se puede hablar. Entonces sacaron una resolución por la cual se ponía límites a las reuniones ambientales. Para poder hacer una reunión ambiental, para hablar de temas ambientales, había que pedir permiso al Consejo Deliberante, más o menos era así. La famosa resolución 100/07 del Consejo Deliberante de Malargüe. Que esto generó bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Hasta tuvimos que ir a la comisaría, porque no había ningún abogado que nos patrocinara. Tuvimos que ir a la comisaría a denunciar a los concejales por haber dictado una norma que pretende limitar los derechos establecidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho a reunirse, el derecho a asociarse con fines lícitos, el derecho a discutir un proyecto económico que se supone que nos va a beneficiar o nos va a perjudicar a todos, el derecho a saber de qué se trata. Bueno, finalmente conseguimos que el Consejo intervino un fiscal y obligó al Consejo a derogar esa norma. El año anterior habíamos traído a disertar a Javier Rodríguez Pardo, ya fallecido, que era un hombre que venía haciendo muchas advertencias sobre la megaminería. El Día del Ambiente del año 2006, yo trabajaba en la escuela 4018, que tenía varias modalidades: minería, turismo, ambiente. Bueno, lo trajimos a disertar en el Día del Ambiente, como trajimos a Eduardo Sosa. Lo trataron muy mal, y el hombre empezó diciendo algo parecido a lo que dijiste vos, Andrea, antes. Él decía, bueno, estos anteojos que tengo acá son producto de la minería. Esta lapicera que tengo acá es producto de la minería. Esta pared que estoy tocando es producto de la minería. Entonces, no es el problema la minería, es otro el problema. Y ahí se explayó sobre la mega minería. Sin embargo, fue muy maltratado, y ahí es donde se nota la grieta, y esto sí es un problema político, es un problema de las políticas de las grandes empresas. Se genera la falsa grieta, en Malargüe se ha generado la falsa grieta entre minería y ambiente. Ese año 2006, la escuela 4018, más conocida como La Minera, donde yo trabajaba, empieza a ser apadrinada por Río Tinto y cierran la modalidad ambiente.
con la excusa de que no había inscriptos, claro. Primero le dicen a los padres, mira, no los inscribas a los chicos en ambiente porque la van a cerrar. Entonces los chicos eran inscritos en otra modalidad. Y cerraron la modalidad ambiente. Entonces cuando uno se pregunta, ¿y la grieta? La grieta, ¿quién la trajo? ¿La trajimos los ambientalistas? ¿O la trajeron los que dicen defender la minería? Lo pongo como un caso típico, pequeño quizás, porque Malargüe es muy pequeño, para ilustrar sobre por dónde pasa la grieta entre minería y ambiente. Minería todos queremos, todos necesitamos minería. Aquí en Malargüe, durante mucho tiempo, muchos amigos nos criticaban, éramos 2 o 3 gatos locos los que decíamos estas cosas. ¿Por qué no la minería que nos permita desarrollar la industria de la construcción y resolver el déficit habitacional? Y ahí tenés una fábrica de cemento, y ahí tenés la fábrica de ropa de trabajo, y ahí tenés albañiles trabajando y empresas de la construcción trabajando en Malargüe. Es decir, sacar la materia prima y usarla para la industria propia y después exportar. Si se quiere, si se puede hacer eso. Si Malargüe, donde dicen que la agricultura es imposible, ¿cómo me explican a mí que hasta el año 1932 exportábamos trigo y harina de trigo a Chile, desde Malargüe directo, sin pasar por San Rafael ni Mendoza? Y éramos un distrito de San Rafael. Es posible esa minería, y esa minería es buena y es necesaria. El problema es cuando vienen las inversiones extranjeras a llevarse la materia prima. Entonces el problema no es la minería, el problema es la mega minería, y yo diría más, el extractivismo en general, que nos condena como país a ser meros productores de materias primas y nos impide el desarrollo industrial. Y eso está pensado desde los países del hemisferio norte. Y cuando son ellos los que planifican nuestra economía, nosotros tenemos destino de colonia. Cuando nosotros planificamos nuestra economía, incluyendo la minería, entonces ahí somos nación soberana. Ahí está el meollo. Bueno, y eso no tiene nada que ver con en qué partido político estoy militando. Bueno, elaborando todas estas cosas y discutiendo muy acaloradamente a veces, pasamos por un montón de otros problemas, y en el año 2017 finalmente fuimos tentados por un conocido ambientalista mendocino a decir, bueno, vamos a presentar batalla judicial por el fracking. Nosotros consideramos el fracking y la minería en una misma bolsa. Es extractivismo. Extractivismo es manos extranjeras, que no es lo mismo que minería planificada por nosotros, no es lo mismo. Y para nosotros, para nuestro desarrollo industrial, no es lo mismo. Bueno, y así fue que presentamos el primer amparo contra el fracking, la FADE, después vino Oikos, después FARN de Buenos Aires, y hoy al terminar esto, al rato va a haber un foro de todos estos zurditos, que así se nos define, ¿no? Terroristas, ecoterroristas, que estamos pidiendo simplemente que se cumplan las leyes. Nada más, eso no es terrorismo, eso es todo lo contrario. Terrorismo es cuando las autoridades ocultan información violando el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional. Por eso me alegro mucho que esté por ahí Agustín Sánchez Mendoza, que es el abogado que le ha puesto la firma a nuestros amparos, y que más que abogado, un ser extraño ahí, es un abogado que todavía cree en la justicia, existe eso todavía, ¿no? Bueno, eso es Agustín Sánchez Mendoza.
Y bueno, venimos peleando, de esta pelea pasamos a la pelea por la 77-22 y llegamos al desenmascaramiento cuando fue la gran crisis de la última semana del 2019, en donde estaba en juego la ley 77-22, que había sido dictada en aquel tiempo en que yo les conté la historia del Consejo Deliberante, el cierre de la modalidad ambiente de la Escuela 4018, es de esa época. En esa época se estaban levantando firmas para impedir que cierren la escuela. Fíjense ustedes hasta dónde llega el delirio, porque pensaban que ahora los ambientalistas vienen por todo y nos van a cerrar la escuela. Entonces en la sala de profesores corría una carta pidiendo que no cierren la escuela. La paranoia, ¿no? Bueno, hablar de ambientalismo en Malargüe era una mala palabra. Estábamos realmente solos. Cuando fue la pueblada de Mendoza a favor de la ley 77-22, en Malargüe también hubo pueblada. Llegamos a ser 150 personas en la calle, y ahí quedó desmentido que no hay licencia social en Malargüe. Para el fracking no la hay, para la megaminería, y no la hay para Portezuelo del Viento. No existe, eso es un invento. Eso es un invento que está apoyado sobre la falsa grieta de la que les hablé al principio. Hay una cuestión que va más allá de la ciencia, y es si el pueblo quiere o no quiere. Y si el pueblo no quiere minería porque quiere vivir en la copa de los árboles o en las cavernas, es un derecho. ¿Por qué tienen que imponer la minería? ¿Por qué tienen que hablar de una nueva matriz productiva para la provincia de Mendoza que no fue debatida democráticamente? A ver, ¿en qué consiste esa matriz productiva de la que tanto hablan? ¿Dónde está? ¿Se discutió democráticamente? ¿Y la democracia representativa, dónde está? Ahí estamos. ¿Por qué no es el pueblo? El pueblo quiere saber de qué se trata, es simplemente eso. Ya viene de 1810 esto. Así que no estamos más que actualizando esa cuestión. Y fíjense que no estoy hablando de simpatías partidarias. Esto no tiene nada que ver con las simpatías partidarias. Me importa nada, no me importa si sos peronista, radical. Esto es otra cuestión, es una cuestión de política en serio, ¿no? Bueno, todo esto era un poco para decir que generó cierto debate el título de este encuentro, de este foro, porque dice, ¿por qué? ¿Ciencia, turismo, salud o megaminería? Y bueno, sí, pero ¿por qué establecen esa grieta? Si no hay grieta entre minería, ciencia, turismo y salud. Y entonces ahí hubo que aclarar. Mirá que no dice minería, dice megaminería. Esto nos invita a pensar, a ver, ¿se opone la ciencia con la megaminería? Entonces, creo que se puede chatear acá, se puede poner en el chat. Tengo un escrito que es un resumen de un bioquímico argentino, Oscar Barsavsky, Ciencia, Política y Cientificismo, en donde explica realmente que lo que llaman ciencia a veces no es ciencia, es cientificismo. A ver, lo explica de esta manera. ¿Qué pasa si un científico tiene sentimientos respecto de su país, de cómo vive la gente, de si su país es o no respetado en el exterior, de si es un país que progresa o si es un país que está estancado? Tiene ideales y siente que su trabajo no sirve para conseguir esos ideales, sino que sirve para exactamente lo contrario. Y sin embargo sigue entonces ahí es donde se empieza a hacer la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Ciencia?
¿La ciencia es la ciencia que mi sociedad necesita? ¿O cientificismo, según el cual los conocimientos son puros y son apolíticos? En este pequeño... es una hojita nada más. Ahora se las pongo ahí en el chat. Ahí queda claro de que no está bien planteado que se opone la ciencia a la megaminería. ¿Y por qué se opone? Yo pongo dos ejemplos. Hemos estado estudiando el proyecto de Hierro Indio, que parece estar hecho por un geólogo especialista en generalidades. Algún estudiante de geología y puso el gancho a algún geólogo. No habla nada del patrimonio espeleológico, por eso que lo hemos cuestionado al proyecto. ¿Qué significa esto? Un geólogo tal dice, en tal lugar donde se va a hacer tal emprendimiento se pueden identificar las siguientes formaciones geológicas, y las enumera, y resulta ser que una de esas formaciones geológicas en yeso, Auquilco, el yeso principal, yesos del Jurásico, son los yesos en donde se dan enorme cantidad de cavernas, no solamente en el sur de Mendoza, sino también en el norte de Neuquén. Cavernas que están trabajadas por el agua. No dice nada de eso. Y donde hay agua, hay vida de las cavernas. Eso es algo que estudia la bioespeleología. La bioespeleología intervino en ese informe de impacto ambiental. No. La hidrogeología kárstica intervino en la redacción del informe. No, nada. ¿Y qué es todo eso? Entonces, desde ahí nosotros cuestionamos el proyecto. De la misma manera que cuestionamos el fracking en Puestos Rojas por la misma razón. Los únicos que nos escucharon fueron los funcionarios de General Alvear, que a pesar de tener ideas distintas, la Dirección de Protección Ambiental de General Alvear entendió que el proyecto no era viable porque no se habían hecho estudios de hidrogeología kárstica. Cuando hablamos de hidrogeología kárstica, no sé, quienes conocen Malargüe deben saber el Pozo de las Ánimas. El Pozo de las Ánimas es una formación kárstica. Todo eso, todas nuestras protestas por esas irregularidades en los informes científicos, que en realidad serían cientificistas, según Varsavsky, todo eso fue rechazado por improcedente, por inconducente, así. Es inconducente. ¿Cómo inconducente? Inconducente. Ya está. El informe nuestro iba anexado al informe de General Alvear, porque iban a estar afectadas las aguas, en los dos casos, del río Atuel. Entonces, General Alvear hasta se llegó a decir que no tenía por qué opinar sobre el tema si el emprendimiento iba a estar en Malargüe. Entonces ahí tenemos otro problema que tiene que ver con la hidrogeología. ¿Sí? ¿Hablamos de ríos o hablamos de cuencas hídricas? ¿Cómo puede ser que se permita que en las formaciones de yeso kársticas, donde está el Pozo de las Ánimas y algunas cavernas por ahí cerca, los puesteros conocen mucho de eso? ¿Cómo puede ser que los arroyos estén secos porque no llega el agua al humedal Yancanelo, que es un sitio Ramsar, porque el agua es usada arriba para el fracking, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, hay una colección de acciones de amparo y de protestas que hemos presentado en sede judicial. Entonces nosotros nos decimos, cuando nos acusan de ser anticientíficos, porque los estudios científicos ya están hechos. ¿Estudios científicos qué? Estudios geológicos. Pero estudios geológicos dirigidos ¿a qué? Es como las famosas consultoras que hacen las
los estudios de impacto ambiental para las empresas, ¿quién paga esas consultoras? ¿Quién le paga Knight Fisel, por ejemplo? Y ya sabemos cómo son esos informes. Lo digo porque trabajé en uno de ellos. Cuando me quedé sin trabajo no me quedó más remedio que conchavarme en el relevamiento de recursos espeleológicos en el tendido del, eléctrico entre el Cortaderal, La Pampa, el límite con La Pampa, y el campamento de Río Tinto, de Vale. 125 kilómetros a ver si había cavernas o no había cavernas. Bueno, no había cavernas, está bien, pero eso permitió ver por dentro cómo funcionan las cosas. Las caras que te ponen cuando vos decís, pero mira que eso acá podría llegar a ser, o tengan en cuenta que sería bueno generar un espacio protegido en tal lugar. Entonces, intervienen geólogos, intervinieron arqueólogos para ver la potencialidad arqueológica del lugar, paleontólogos, biólogos. No. Y la biología, que no es una ciencia. Entonces, cuando digo, yo sigo la discusión interior que he tenido en estos días con interior ahora, ¿no? De la discusión que he tenido en estos días con algunas personas. La geología de por sí alcanza con que para hacer un estudio de impacto ambiental. Qué raro, ¿no? Y después hay otra cosa que yo quiero tomar del ministro Salvarezza, que el actual ministro de Ciencia y Tecnología. Él hace poco eso lo he publicado, eso creo que lo saca hoy, lo saca hoy o lo sacó la semana pasada el blog de Marcelo Zapunar, que me dijo que iba a estar y no puede, parece. Donde estoy haciendo una recopilación de todas las declaraciones, todas las disertaciones políticas que contienen lo ambiental, o donde lo ambiental atraviesa todas las especulaciones. Y decía Salvarezza, aparte de criticar Vaca Muerta, él decía, tenemos que dar intervención a las ciencias sociales. ¿Cómo las ciencias sociales no tienen nada que ver con la minería? ¿Cómo es esto de que se está desestructurando el mundo de los puesteros? El gobierno se niega, y eso lo hemos reclamado, a configurar el consejo de arraigo del puestero. A los puesteros ahora se les quieren lotear las tierras que son de ellos, o sea, no es que sean propietarios, pero han sido asignadas a que ellos puedan hacer el pastoreo de verano en la zona cercana a Paso Puebense, y ahora las quieren poner una cancha de esquí, y van a llamar a audiencia pública para el día 14 de octubre, que es cuando ellos no pueden ir a defenderse, primero porque va a ser por Zoom, y ellos no tienen internet. Y después porque si pudieran ir presencialmente, no van a poder porque están en época de parición, están atendiendo a las cabras que están pariendo. Parece que lo hicieran a propósito para que las víctimas no puedan defenderse de lo que están haciendo. Bueno, así es como se manejan las cosas. Así es como se gana la licencia social, pagando punteros para que vayan a las audiencias a leer un papelito que dice: yo estoy de acuerdo con el fracking porque le va a dar trabajo a todo el mundo. Nada más. Eso es todo lo que tenés para decir. Y después sale la audiencia pública de Malargüe en los diarios, apoya unánimemente el fracking. Bueno, el ministro Salvarezza entonces decía la importancia de las ciencias sociales. Saquémonos de la cabeza la idea de que solamente son ciencias las ciencias duras, porque eso es mentira. Es mentira cuando Mario Bunge escribe hace años, no sé si vive todavía, pero si vive debe tener como 100 años, vivía en Canadá,
un libro que se llama Epistemología. Entonces, para él solo es ciencia aquello que puede ser reductible a fórmula matemática. La geología está cerca de eso. La biología no tanto. Bueno, en las ciencias sociales directamente no existen. La historia no es ciencia. La sociología no es ciencia. La antropología no es ciencia. Puede ser ciencia la arqueología, pero un poco a regañadientes. En la clasificación que hace Mario Bunge de lo que son ciencia, una columna acá, y supersticiones, otra columna acá, por ejemplo, en la columna de las supersticiones pone la astrología, pone todas las formas del esoterismo, el ocultismo y el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no es ciencia, Freud no es ciencia. Bueno, pone la religión también. Bueno, esa es la mentalidad que sigue inspirando, la mentalidad del cientificismo confundido con ciencia, que son dos cosas distintas. El científico es el idealista que busca conocimientos que puedan servir al bien común, a su país, la patria. ¿Le suena esa palabra que está en desuso? Eso es. Ese es el verdadero científico. Y el otro es cientificista. Entonces, volviendo al título de que ¿por qué ciencia versus megaminería? Y sí, está bien, ¿sí? Porque la verdadera ciencia no puede estar a favor de la megaminería. El cientificismo sí. El cientificismo sí. Bueno, este debate se viene dando dentro del submundo de la espeleología, que es muy especial, muy particular, desde hace más de 10 años, con cismas, enemistades que antes fueron amistades, con procesos un poco dolorosos, pero seguimos en la misma brecha. Y entonces se pregunta, bueno, ¿por qué Andrea me dice todo lo que dice de mí? Y yo digo, bueno, lo que digan de mí en realidad no es mérito mío, sino de aquellas personas que nos mantuvimos fieles a esta idea de sí a la espeleología científica, no a la espeleología cientificista que usa la ciencia o la supuesta ciencia para fines políticos o económicos, o ambos. Yo acá he usado, dado que hemos sido la única asociación civil sin fines de lucro con sede en Malargüe, que presentamos amparos y acciones judiciales, hasta ahora ha sido la FADE. Y tenemos una cantidad de cosas que hemos publicado al respecto y que las queríamos poner en común. Yo les he hablado a ustedes de, les he hablado de hidrogeología kárstica, les podría hablar de karstificación, les podría hablar de espeleogénesis, les podría hablar de procesos de estalagmitización o de troglobitización. ¿Qué son los troglobios? Bueno, ¿qué aporta todo eso a la biodiversidad y a la biogeografía histórica? Y seguro me estarán diciendo, estás hablando en chino. Y yo les digo, no estoy hablando en chino, estoy hablando de todas aquellas cosas que no fueron tenidas en cuenta al estudiar o al hacerse los informes de impacto ambiental en la cuenca neuquina. La cuenca neuquina no solamente tiene vaca muerta, tiene además el 90% del patrimonio espeleológico de todo el país. De todo el país. El 90% del patrimonio espeleológico de todo el país. Y dentro de esas cuevas hay fauna. Los parámetros ambientales de las cuevas son muy, muy especiales. Hay fauna que está totalmente adaptada a la temperatura permanente, a la humedad alta permanente y a la oscuridad permanente.
son animales extinguidos en la superficie que siguen viviendo ahí, sus supervivientes, con adaptaciones de todo tipo, que pueden llegar a desaparecer, especies enteras que pueden llegar a desaparecer. Hasta 1986, en los manuales de bioespeleología del Viejo Mundo, se ponía como zona desahuciada a la Patagonia, de que nunca se iba a encontrar fauna troglobia, o sea, cavernícola, adaptada a la oscuridad total, nunca se iba a encontrar. Ese año apareció un primer bichito en una caverna de Neuquén, después aparecieron 30 más, algunos empezaron a clasificar, y en el año 2006 aparece la primera familia de unos bichitos, opiliones, en una cueva de basalto de Malargüe. O sea que la cuenca neuquina es importante para la biodiversidad. Entonces, cuando a mí me hablan del desierto, ¿vieron que hubo un ministro que dijo, esto es como la segunda conquista del desierto? Esteban Bullrich. Esto es como la segunda conquista del desierto. Y esa palabra desierto tiene que hacernos ruido, porque la palabra desierto indica acá no hay vida, por lo tanto esto es territorio sacrificable. Por lo tanto acá se puede hacer lo que se me da la gana. No se puede hacer lo que se me da la gana. La cuenca neuquina no es un desierto. Estamos nosotros, pero también hay fauna que es única en el mundo y que puede y que tenemos que proteger, porque proteger la biodiversidad es un objetivo en sí mismo. No vale eso que dijo un geólogo en una audiencia pública hace unos 10 años, que yo no voy a andar, no tengo por qué parar un proyecto económico por una lagartija nueva que apareció ahí. Se había descubierto una nueva especie de lagartija. ¿Y por qué no? ¿No? Bueno, todas estas cosas yo preferiría que las podamos hablar. Un poco estoy justificando por qué nuestro accionar, por qué nos hemos jugado por estas cosas. Todo esto para nosotros no es una fuente de ingresos, sino de egresos más bien. Y quisiera invitarlos. Nosotros vamos a hacer un curso por Zoom, que lo está, que la misma Andrea, lo ha declarado, está gestionando su declaratoria de interés por el Senado, y es un curso que va a durar los 5 sábados de octubre. Esta fue una idea de Natalie Flores, que ahora se escondió, debe estar buscando al gato o al perro, no sé qué, Clementino. Va a aparecer a los gritos en cualquier momento. Bueno, el curso este va a durar 5 sábados, y ahí es donde vamos a explicar todas estas palabras difíciles. Con la idea de que quizás podamos un día ir al campo juntos y ver, porque hay un gran problema que hemos observado junto con Tobias Etienne Greenwood, que es un sociólogo francés con el que estuvimos recorriendo la cuenca neuquina, los puestos. Y él dice, yo noto que hay algo en la militancia ambiental de las ciudades que no lo veo en el campo. Veo que ahí hay un divorcio. Hay un divorcio. Hay una cierta resistencia a embarrarse los pies o a comer con las manos un asado duro junto con los puesteros con las manos llenas de tierra, que uno hace, o sin cubiertos, que es como se come en el campo. Y escucharlo hablar y hablar. Primero, escuchar sus largos silencios, porque primero te estudian para ver qué es lo que le venís a sacar, porque siempre les van a sacar algo. Cuando te incorporaron, ahí te empiezan a hablar de ellos. Ahora digo yo, cuando vos le preguntás a esta gente, ¿pero y qué pasa con la petróleo? Y no sé, porque ahí se me metieron y rompieron. Claro, tienen pocas palabras, porque no tienen un vocabulario muy rico, pero ellos te pueden decir, te pueden contar con su palabra. Y sobre esto ha escrito Laura Langhoff, que se disculpa de no poder venir, es de Bahía Blanca, es una antropóloga social de Bahía Blanca.
que ha estado con nosotros en el campo, dice, están olvidados. Ellos ven cómo se desestructura su mundo, que va más allá de lo económico, se desestructura su mundo. Ven cómo las empresas entran, hacen y deshacen y ni les piden permiso. Ven cómo les merma el agua y nadie hace nada por ellos. Nadie hace nada por ellos. Y eso es cuestión de antropólogos, sociólogos, y eso también son científicos. Ahora, ¿por qué esas ciencias están excluidas de los proyectos económicos? A eso es lo que vamos. Estas cosas las hemos visto en nuestra práctica espeleológica, y por eso la espeleología. Nosotros, cuando vamos a los campos a buscar cuevas, le preguntamos al puestero, ¿sabe dónde hay una cueva por acá? Porque y ellos son los que nos dicen, y nos llevan a tal lugar, y a tal otro, y nosotros siempre los mencionamos. Ahí me gustaría invitarlos y que podamos, durante esos 5 sábados, debatir todos estos problemas, los problemas legales, los problemas científicos que plantea la espeleología, los problemas para la biodiversidad, que eso es quizás lo que más me gusta. En este curso va a estar la doctora Marcela Peralta, que es de Tucumán, que es la persona que más sabe en el país de biología de cuevas, de la Fundación Miguel Lillo. Ella se doctoró en la Universidad de Tucumán. Y, a ver, me estoy quedando sin energía. Y bueno, eso. Y discúlpeme, yo iba a hablar 10 minutos. ¿Cuánto tiempo? No sé ni qué hora es. Sí, se me fue un poco la mano. Perdón. Bueno, corto abruptamente. Bueno, espero no haberlos aburrido. Lo que pasa, estas cosas a mí me apasionan y suelo ser una persona intensa como mi alumna Natalie, que nunca fue alumna mía, pero yo digo que es mi alumna, ella dice que soy su profe. Y bueno, aquí estoy. Quizás agregaría una cosa a lo que dijo también Andrea, que este sí es un problema social, el negacionismo de lo que está pasando. Lo que está pasando en este momento es producto de que el hombre ha invadido la naturaleza y la naturaleza responde. Y responde de esta manera. Está pasando que nos hemos escindido de la naturaleza, hablamos de la naturaleza en tercera persona, y no hemos aprendido de los pueblos originarios que no hablan de la naturaleza en tercera persona. El 27% de la población, está calculado eso, me ha llegado de buena fuente, el 27% de la población niega que el COVID-19, 12% de la población, también es mundial, esto no solamente Argentina, ¿no?, niega que la Tierra sea redonda, hoy, siglo XXI. O sea que el trabajo de docencia que tenemos que hacer es largo y doloroso. Bueno. Gracias, Carlos. Hay algunas preguntas. Creo que Natalia ha estado tomando nota, que tal vez se puedan conversar. Sí, he tomado nota de algunas preguntas, algunos comentarios y he anotado algunos correos electrónicos. Vuelvo a reiterarles a todos los invitados que pueden enviar al correo de lauranataliflores.nf@gmail.com o bien mandarlo al chat, así lo anoto. No sé si quieren que comience por los comentarios. Bueno, primero uno de los comentarios felicitando a Andrea Blandini por su explicación. También, bueno, felicitando al profesor Carlos Benedetto. Y han dejado algunas preguntas también muy positivas. Una de las primeras dice: un orgullo tener en Mendoza un luchador tan vocacional como Carlos Benedetto.
Después, qué interesante lo que está hablando Carlos. Un gusto escuchar a Carlos con su convicción sincera. También algunos otros tipos de comentarios, como una señora que dijo: tampoco nos pidieron opinión a los sismólogos en Mendoza, tema sumamente importante por ahí para contemplarlo. Y algunas preguntas, que bueno, algunas de estas vamos a tratar de volverlas a redactar quizás. ¿Cuánto avanzó, para Andrea Blandini va destinado a esto, cuánto avanzó a sus negociados, cuánto avanzó en sus negociados el gobierno y las empresas mineras en la pandemia? No sé si lo están escuchando. A la persona que entiende de sismo, sería muy bueno que por ahí nos dejara su contacto, su mail, así el equipo que está trabajando en este tema, en relación a mis metáforas, también forman parte de este rompecabezas que estamos hablando, así que bueno, bienvenida a quien se expresó, y bueno, si le interesa ser parte de esto, hay que nos deje, Natalie la va a anotar y nos va a proporcionar la información para que el equipo se ponga en contacto. Y yo la verdad no puedo decir si hubieron lucros en relación a lo que sucedió, porque estaría levantando un falso testimonio en relación a esto. Sin ninguna duda, cuando hablamos de megaminería estamos hablando de capitales de mucho dinero en juego. Lo que digo es, qué buen trabajo que hizo el pueblo de Mendoza en favor de hacer conocer sus deseos. Sé que por ahí también hay algunos comentarios con respecto a cuando yo digo, si la democracia sigue siendo lo que está haciendo, va a tener que cambiar de nombre. A ese chat le digo que lo que estamos viviendo hoy en América Latina es una invasión muy fuerte de los poderes, donde el pedido de felicidad de los pueblos están siendo negados, con el título de democracia. Entonces, que quien escribe esas cosas tenga la claridad que esta senadora, como todos los que estamos trabajando, trabajamos por la libertad, la felicidad, la paz de los pueblos. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que vamos a hacer desde un cargo de representación o del rol del ciudadano. Así que no hace falta poner en juego eso. Y América Latina no solamente va a conseguir la descolonización y la libertad y la independencia económica con la megaminería. Hay muchas cosas antes para hacer, antes de ponernos a trabajar con la megaminería. Bien. En relación a eso, espero haber contestado las preguntas. Sí, yo creo que sí. Después hay otra preguntita que seguramente también está destinado para Carlos Benedettos. ¿Cuáles han sido las problemáticas en Malargüe? ¿Cuáles fueron las respuestas del pueblo? ¿Nos puede compartir un poco a modo de noticia? Uy, qué pregunta amplia. Yo quería hacer una acotación a lo que dijo Andrea, donde la democracia va a tener que cambiar de nombre. O sea, alguien que a mí no me gustó en su momento, pero que lo entendí tardíamente, el presidente Alfonsín, dijo una vez: los males de la democracia se curan con más democracia. Acá se están cargando la tinta sobre los políticos. Y el problema, así como antes eran los militares, hoy lamentablemente son los jueces. Y yo creo que eso hay que resolverlo para democratizar el poder judicial también lo más que se pueda, porque es un poder aristocrático del Estado. Bueno, la pregunta era, Natalie, ¿cuáles son los problemas de Malargüe?
¿Cuáles han sido las problemáticas en Malargüe? ¿Cuáles fueron las respuestas del pueblo? Que si vos les podés compartir a modo de noticia. Sí, de noticia, a ver, los problemas que ha tenido Malargüe son, vamos a hablar de Río Tinto Vale, por ejemplo. O podemos hablar de la falta de planes de manejo en las áreas protegidas. Podemos hablar del fracking. Bueno, a ver, y bueno, por desuelo del viento, que es ya es un problemón que ya está incluso judicializado. A ver, si hablamos de Río Tinto Vale, había, digamos, en la época de esplendor de Río Tinto Vale fue cuando se dictó la ley 7722. Y estaba todo el mundo convencido de que con esto nos parábamos para siempre y que iba a haber trabajo para todos. Y no hubo trabajo para todos. Si ustedes veían el entusiasmo con que en el año 2007 la Cámara de Comercio, el entusiasmo y la agresividad contra los ambientalistas, la Cámara de Comercio cómo apoyaba el proyecto de Río Tinto, y después nos trasladamos 4 años adelante, donde estaba la misma Cámara de Comercio peregrinando la legislatura en la capital para protestar porque Río Tinto no había cumplido con su promesa del compre malargüino. En parte porque Río Tinto estaba más cerca de Rincón de los Sauces, Neuquén, que de Malargüe. Entonces se proveía allí del alimento para el campamento, servicios, el aeródromo, etc. Seguridad, servicios médicos, una cantidad de cosas, y empleados que venían de Neuquén. Entonces, eso por un lado, económicamente no le convenía darle trabajo a Malargüe, a Río Tinto, a pesar de que el emprendimiento estaba en territorio de Malargüe. La Cámara de Comercio no colaboró mucho tampoco, porque Río Tinto, por razones de seguridad, solamente tercerizaba algunos servicios en empresas que tuvieran a su gente trabajando en blanco. Y acá la mayoría de los empresarios tienen a su gente trabajando en negro. De un relevamiento que se hizo en el año 2009, fue en 2009, un relevamiento que se hizo en el 2009, solo 2 de las grandes empresas de la avenida San Martín, grandes comercios, tenían a todos sus empleados registrados, el resto no. Entonces se quejaban porque una vez que un vehículo llevando empleados en negro de una empresa X entra a la jurisdicción de Río Tinto, ¿quién se hace cargo, o de Vale, quién se hacía cargo de la seguridad en caso de un accidente? Es una cuestión básica, eso acá es una falla local. El empleado de la Subsecretaría de Trabajo que hizo la investigación fue reprendido por la Cámara de Comercio y le dieron el pase al registro civil. No lo podían echar, así que lo sacaron de ahí, porque se había extralimitado en sus funciones. Había hecho un relevamiento por su cuenta de oficio del trabajo en negro que había en Malargüe y se encontró con que solamente 2 grandes comercios tenían a su gente registrada. Bueno, esa es la problemática, ¿no? Entonces la problemática, vos tenés pirquineros que tienen a su gente trabajando en negro y que hacen una minería que no contamina. De eso nadie se ocupa. Lo de Río Tinto ya te lo dije, se estableció el problema que hemos tenido es el lavaje de cerebro que se ha hecho una colonización de la subjetividad, como dicen los psicoanalistas lacanianos, por la cual todo ambientalista es el enemigo. Entonces toda protesta ambiental es ecoterrorismo. Ahora, cuando Julián Matamala, el sindicalista de SEOs, porque no es sindicalista de laburantes, amenaza con cortarle el gas a todos los ambientalistas, eso no es violencia.
Bueno, se ha generado una grieta, y esa grieta se ha empezado a, a romper, a rellenar, a partir del hecho de poder ver que las empresas mineras que han pasado por acá finalmente se han ido, y no por culpa de los ambientalistas, sino por culpa de que no les cerraban los números en la bolsa de Nueva York. Y ese es el problema de las inversiones extranjeras, que no vienen para quedarse y generar industrias acá. Vienen si le dan los números afuera, y si no, dejan todo y se van. Ese es un problema que más o menos la gente lo va entendiendo de a poco. Y respecto del fracking, el principal problema sigue siendo la creencia de que como si esto se viene haciendo desde hace 50 años, ahora vienen a protestar. Y no es así, no es así, no es así. El principal problema que tenemos nosotros es el abandono en que está nuestra gente de campo. El abandono en que está nuestra gente de campo. Las empresas hacen ahí lo que se les da la gana. YPF hace lo que se le da la gana. Es decir, ya no estamos hablando de empresas extranjeras. Si ustedes entran a la laguna de Yancanelo, que es un área protegida, estuvimos 2 veces este verano en el lugar, ya no es una laguna, es una salina. Ya no se ven turistas, pero se ven pozos de petróleo por todos lados. Si entramos en la Payunia pasa lo mismo. Y eso es un problema. El principal problema es que la clase dirigente malargüina todavía no se da cuenta de que es un problema. No sé si contesto con eso o te creo más. Bueno, y lo de Portezuelo del Viento es que directamente se ha excluido a la gente. Por ejemplo, el pueblo de las Loicas, que es una población que va a quedar bajo el agua, no le fueron a preguntar a la gente, ¿ustedes están de acuerdo con que le construyamos las casas más altas? No, le fueron a decir que ya estaba tomada la decisión. Y para la construcción de una cancha de esquí cerca de Portezuelo, en la misma zona, ahora convocan a audiencia pública en un día que no van a poder ir por internet, que ellos no tienen internet. Ahí tenemos el gran problema, no hay internet en el campo. Bueno, no sé si serán esos los problemas a los cuales te referías, pero si el problema es licencia social sí o licencia social no, yo creo que es un proceso que se está revirtiendo solo. Se está revirtiendo solo. Bien. Bien, Carlos, muy bien. Yo creo que ha quedado clara la respuesta. Creo que Hugo quiere hacer un aporte. No, en todo caso, agradecerle a Carlos, ¿no es cierto? Creo que hemos tenido un desarrollo muy sustancioso, de mucha información y de mucho aprendizaje, ¿no? Para toda esta problemática. Creo que también has comentado ya lo del curso, has hecho la invitación, creo que Natalie estaba tomando nota y también recordando en el chat, digamos, cómo hacer con quienes tengan interés en anotarse para el curso en octubre. Solo preguntar, Andrea, ¿quisieras hacer algún comentario final? Creo que estamos en tiempo de ir redondeando. No, solo agradecerles a todos los que nos han dado la posibilidad de comunicar qué es lo que tenemos que hacer y seguir trabajando para armar el rompecabezas de la Mendoza que queremos, que soñamos y que tenga sobre todo un proyecto a futuro. Quería decir que la circular del curso ya la puse en el chat, acá. El chat a todos. Es un archivo PDF. Independientemente después de lo que vayamos a hacer con Natalie, ya he visto algunas direcciones ahí. Eso solo. Bien, puedo sumar unos pequeños comentarios de felicitaciones y agradecimientos en toda la población que ha podido visitarnos, ¿sí? Muy interesantes las exposiciones.
Excelente charla, una experiencia extraordinaria. Y uno de los comentarios dice, ser ambientalista en América Latina es una de las vocaciones y los trabajos a conciencia más peligrosos del mundo. Solo en el 2019 se asesinaron 4 ambientalistas por semana. Los países más peligrosos para ellos son Colombia en primer lugar, Brasil, tercero Honduras y por último México. Y siguen felicitando. Muy interesante la exposición, sumamente productiva e instructiva. Muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias compañeras, compañeros, amigas, amigos. Comentarles por último que en el Facebook de Foro Mundial Virtual va a estar el video, digamos, de este evento, y también lo vamos a estar subiendo mañana al canal de YouTube de Foro Mundial Virtual. Así que para quienes quieran compartirlos en las redes o volver a escucharlos, a verlo, ahí lo vamos a tener. Así que gracias, Carlos, gracias, Andrea, gracias a todos los participantes. Seguimos, sin ninguna duda, en contacto y en lucha. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias a todos, muy linda la charla. Feliz fin de semana y valoremos las juntadas. Feliz fin de semana para todos. Bueno, Chao. Chao, gracias a todos. Chao. Gracias a todos por la buena onda. Chao, muy bueno todo.